Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Antes de que me lo digan, sí, llevamos aproximadamente casi 2 meses desde que no subimos un nuevo capítulo. El último fue el episodio número 4, este es el quinto episodio, apenas el quinto episodio, pero no busco justificarme ni excusarme, simplemente, algunas ocupaciones me han tenido alejado de este canal, alejado del podcast, pero ya creo que llegó el momento de volver, el momento de hacer este quinto episodio. Admito que lo he grabado varias veces, he grabado varios quintos episodios, pero siempre al momento de editarlos y al momento de subirlos, obviamente los temas pierden vigencia. Recordemos que el mundo actualmente, no solamente el país, sino el mundo en completo, todos los días vive noticias nuevas, temas nuevos. Y obviamente he querido que este quinto episodio sea lo más actualizado posible. Y para eso decidí el día de hoy hacer este quinto episodio, lanzar este quinto episodio, en el que obviamente vamos a hablar de un tema importante, un tema porque no solamente tiene que ver un poco con lo que ha estado pasando últimamente en el país sobre la lucha contra la corrupción, sino también con nuestro partido, con el Partido Socialista Unido de Venezuela, con el cual me identifico, y con otros aspectos de la política nacional en la actualidad. Antes de comenzar, obviamente, quiero decirles un poco esta dinámica del episodio, porque en este receso he estado evaluando la manera de cómo diversificar, de cómo agregarle contenido nuevo a los episodios, y he decidido dividirlos en 3 partes. Obviamente la primera, introducción, el saludo, todo lo que estoy haciendo ahorita. La segunda parte, hablar sobre varias noticias, no con lo cual voy a dedicar el episodio, pero sí tocar varias noticias que están dando de qué hablar en la actualidad. Y la tercera parte, obviamente, tocar el episodio, el tema como tal, a profundidad. Por eso es que se estrena este nuevo formato, incluso estreno también una nueva metodología de diseño en los videos, un poco para cambiar la rutina, un poco para comenzar de alguna u otra manera de nuevo. Así que antes de comenzar, quiero invitarte a que me sigas en mi cuenta de Instagram, @mfigueredo con el final. Es el mismo usuario para la cuenta de Twitter. Allí en Twitter podemos hablar de cualquier tema, comentar de cualquier cosa. Y en Instagram también. Y en Instagram incluso es donde voy a colocar el enlace de este episodio. También te invito a suscribirte en este canal para que te llegue toda la información para cuando lance un nuevo episodio te pueda allí llegar la notificación a tu teléfono. Ahora sí, les habla por aquí Manuel Rodríguez, sin más que agregar. Bienvenidos por fin a este quinto episodio. Saludos. Comenzamos esta segunda parte del episodio. Ya nos saludamos, ya me disculpé, ya dije que me siguieras en mi cuenta de Instagram y de Twitter y que te suscribas también a este canal. Activa la campanita, incluso los invito a comentar. Pasada esa etapa del episodio, estrenamos una nueva etapa en la cual vamos a comentar varias noticias. Especialmente he querido comentar 3 noticias. Voy a tratar de hacerlo de una manera rápida, por lo menos para no durar tanto tiempo aquí, pero sí pienso que son temas que debemos hablar, analizar, reflexionar y sobre todo opinar. El mundo ahorita está muy convulsionado y se están dando noticias a cada segundo. Y obviamente el primer tema que vamos a tocar, o la primera noticia que vamos a hablar el día de hoy, se da el 17 de marzo. Una noticia que no nos sorprende,
porque ya es de un tema que se viene dando desde febrero del año pasado, año 2022, sino que es un tema que nos demuestra, una vez más, que la Corte Penal Internacional y cualquier organización, entre comillas, de justicia, que tenga como arbitraje la justicia de Estados Unidos, no puede ser equilibrada y no puede estar al servicio del mundo y de la justicia internacional. Ya creo que ustedes saben o presumen un poco de qué estoy hablando, y es que la Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Vladimir Putin. Me metí en uno de estos medios de comunicación, específicamente la BBC, para ver cómo tratan la noticia. Y en el cuerpo de ella dice que la Corte Penal Internacional emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin. Más adelante dice, el organismo internacional alega que Putin es responsable de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia. El tribunal indicó que las acciones se cometieron en Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala contra el país de Europa del Este. Moscú niega que haya cometido crímenes de guerra durante la invasión. Cuando nosotros hablamos, ya para analizar un poco, obviamente la nota dice muchísimo más información, pero cuando hablamos de la supuesta invasión de Rusia a Ucrania, obviamente debemos primero saber de dónde viene la información y cómo la información va a ser manipulada. Al momento en que la información te venga de las grandes corporaciones mediáticas de Occidente, es decir, Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Canadá, España incluso, obviamente va a ser una noticia que va a estar manipulada. Y así fue desde el primer momento. La Corte Penal Internacional no solamente demuestra que ha caído en esas falsedades, sino también que ha sido utilizada como un instrumento para validar esas grandes falsedades que se ha dicho sobre este conflicto, que tiene como principales protagonistas no solamente a Rusia y a Ucrania, porque al momento de hablar de Rusia y de Ucrania estamos hablando de dos países que tienen una historia desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, muchísimas décadas, tienen historia, y para entender este conflicto tenemos que irnos incluso hasta el año 2014 para irnos un poco más hacia acá, y todo lo que hacía el fascismo ucraniano, que es fascismo, nazismo, ultraderechismo ucraniano, contra ciudadanos que querían que sus pueblos, sus ciudades formaran parte de Rusia por la inestabilidad política que vivía Ucrania. Eran ciudades las cuales tenían un 90-95% de habitantes de habla rusa, y obviamente ellos se sentían rusos y no ucranianos. Lo que vino a partir de allí fue simplemente unos constantes ataques contra estas poblaciones, que obviamente tuvo como final la respuesta de Rusia para defender estas regiones. Estaríamos hablando de regiones como Donetsk, de regiones como Donbass, la propia Crimea, que a pesar de haber sido anexionada por Rusia en el año 2014 mediante un referéndum, ha sido atacada también por Ucrania. Pero todo esto se olvida al momento de hablar de el conflicto, y se olvida porque se pone a Rusia como la que provocó la guerra, como la que está atacando un país indefenso, cuando Ucrania simplemente, y por eso decía que no estamos hablando solamente de dos protagonistas, estamos hablando de muchos protagonistas, estamos hablando de Occidente como protagonista, porque se usa a Ucrania como armamento, como herramienta ideal para combatir a Rusia. La anexión de Ucrania a la OTAN era parte de eso, era parte de ese conflicto, era parte de usar a este país, ya que tiene frontera con Rusia, de usarlo para amedrentar a Rusia. Obviamente Rusia no se iba a dejar. Pero vamos a ir un poco a la hipocresía de la Corte Penal Internacional. Una Corte Penal Internacional que olvida
sin duda alguna está olvidando, o por lo menos podemos ver la ceguera selectiva, de que actúa en este caso, pero no actúa en los numerosos casos en los cuales tiene como principales protagonistas a presidentes de Estados Unidos, por ejemplo. O vamos a irnos a un caso más reciente, el caso de los ataques en Libia, que terminaron dejando como saldo un país totalmente acabado. El país más próspero de África termina siendo el país más pobre de África, y se da en un conflicto en el cual Francia bombardea Libia, con lo cual se deja un saldo enorme de víctimas civiles que nada tenían que ver con el conflicto, al igual que los Estados Unidos. Pero nadie investigó en ese momento al presidente de Francia ni a Barack Obama por su participación en la invasión de Libia. Tampoco se investigó a Hillary Clinton por su participación en el asesinato de Muammar Gaddafi. La Corte Penal Internacional no actuó, pero la Corte Penal Internacional no actúa tampoco con las numerosas invasiones que ha tenido los Estados Unidos, que incluso cuyos presidentes, si nos vamos, y esto lo voy a enlazar con el otro tema que vamos a hablar de la otra noticia que conseguí por aquí, no ha investigado a los presidentes de Estados Unidos que han mentido descaradamente para beneficiarse y accionar invasiones a base de mentiras. Y aquí voy a enlazar con la segunda noticia. A 20 años de la guerra en Irak, ¿qué pasó con los personajes claves del conflicto? No voy a leer la nota, me disculpen lo mal que leí el título, obviamente sigo en la BBC, pero a 20 años de la guerra en Irak, a 20 años de la mentira, vuelve otro país árabe a quedar destruido por la operación militar de Estados Unidos, y nadie investigó. La Corte Penal Internacional no investigó ni siquiera un solo caso de violación de derechos humanos que se produjo en Irak, porque en Irak no solamente hablamos de la invasión de Estados Unidos en Irak, sino hablamos de las numerosas violaciones de derechos humanos en la propia Irak ejecutadas por tropas de Estados Unidos. De ahí viene la importancia de Guantánamo y el secuestro de ciudadanos iraquíes que fueron trasladados a Guantánamo sin ningún tipo de derechos, sin que se les respetara los derechos humanos. Y por eso es que Guantánamo se ubica fuera del territorio estadounidense, para que la ley o los derechos humanos de Estados Unidos, los pocos derechos humanos que existen en Estados Unidos, no se le aplicaran a estas personas que estaban siendo secuestradas en Irak y enviadas al centro de detención de Guantánamo porque presuntamente eran terroristas. Cerca del 50-60% de las personas que habían sido o que fueron detenidas en ese periodo de tiempo no eran terroristas. Fueron enviadas de manera ilegal, fueron enviadas sin que se les respetaran los derechos humanos, y obviamente con el aval de la presidencia de Estados Unidos, la Casa Blanca, es decir, el presidente George W. Bush. Pero cuando nos vamos aún más allá, y cuando nos toca hablar de la guerra en Irak, que cumple 20 años, debemos también decir cómo se ejecuta la guerra en Irak. Por ejemplo, una guerra que se ejecuta a base de mentiras, a base de un supuesto informe en el cual se decía que Irak tenía armas de destrucción masiva, y se enviaron a miles y miles de jóvenes estadounidenses a Irak para luchar supuestamente contra un enemigo que no existía en Irak, y no solamente terminaron acabando un país, sino que terminaron matando a civiles de manera inocente. Y cuando terminan llegando, que la gente comenzó a preguntar dónde están las armas de destrucción masiva, no existían tales armas de destrucción masiva. Se supone que la invasión a Irak se derivó, se ejecutó tomando como excusa que habían armas de destrucción masiva, y al final no existieron tales armas de destrucción masiva. 20 años después se dice y se confirma que la guerra en Irak simplemente fue por petróleo, así como todos los planes desestabilizadores en Libia, que comenzaron a base de mentiras, se derivó también por causa del petróleo.
Pero la Corte Penal Internacional no ha investigado ni a Barack Obama ni a Hillary Clinton, no ha investigado mucho menos a Bush por estas cosas. Pero nos vamos más atrás en la historia, ya tocamos el tema de Irak, un país destruido, un país que vive una crisis política desde hace 20 años y que no es ni la sombra de lo que era hace 20 años. Pero nos vamos más atrás. La Corte Penal Internacional no investigó a Ronald Reagan y a funcionarios estadounidenses, específicamente del FBI y de la CIA, funcionarios de inteligencia de alta jerarquía, por avalar el narcotráfico interno dentro de los Estados Unidos para beneficiar a las contras de Nicaragua, cuyo narcotráfico se concentró en zonas, en ciudades pobres de Estados Unidos, de mayoría afroamericana. Es decir, la época de los 80 en los Estados Unidos es una época marcada por el consumo de drogas, de cocaína y de derivados obviamente más dañinos, que obviamente fueron suministrados por el propio gobierno de Estados Unidos, quien necesitaba dinero en efectivo para financiar a los contras en Nicaragua. Y este es obviamente un asunto internacional, porque no solamente estamos hablando de narcotráfico, sino que también se avaló el narcotráfico en Nicaragua, porque los contras al final, con el apoyo de los Estados Unidos, terminaron asociándose a Pablo Escobar y haciendo del negocio de la droga su principal bandera política para luchar en ese momento contra Daniel Ortega, contra el comandante Ortega. Todo esto avalado por los Estados Unidos, pero la Corte Penal Internacional no vio esto. Para la Corte Penal Internacional esto no existe, esto simplemente fue mentira, esto simplemente fue un engaño por parte de la izquierda mundial para atacar al gobierno de Estados Unidos. Tenemos esto, ya es la segunda noticia que tocamos en este episodio, obviamente a 20 años de la guerra en Irak, lo enlazamos con la Corte Penal Internacional y su orden de aprehensión contra Vladimir Putin. ¿Qué hará Rusia a partir de ahora? Seguirá. A Vladimir Putin en realidad no le importa la orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional, porque al final se sabía que iba a venir, se sabía que iban a atacar por allí, pero al final no tiene ninguna importancia. Al final simplemente se demuestra que hay otra organización, entre comillas, de justicia que está al servicio de los Estados Unidos. Vamos a la tercera noticia, no la voy a leer porque no la tengo de un portal en específico, pero es una noticia que tiene mucho que ver con el tema que vamos a tocar. Ya llevamos aproximadamente 14 minutos hablando sobre noticias, pero bueno, son noticias importantes. Lucha contra la corrupción. Este fin de semana ha estado muy movida la lucha contra la corrupción en nuestro país. Varios funcionarios del Estado han sido detenidos por participar en un desfalco, en el nuevo desfalco en la industria petrolera. Industria petrolera que no se termina de recuperar y ya tiene un segundo desfalco que rondea aproximadamente los 3.000 millones de dólares y en la cual están involucrados varios funcionarios del Estado. Uno de ellos, específicamente uno de ellos, mostraba o salieron a relucir unos tweets de un personaje en el cual para el año 2011, es decir, hace aproximadamente unos 12 años, antes de su designación para ocupar un cargo en el Estado, cargo que ocupó hasta el momento en que fue detenido, decía que nunca iba a apoyar a Chávez. Decía que primero muerto que apoyar al comandante Chávez. Y aquí va, y voy a adelantarme un poco y voy a iniciar el tema porque es un tema muy importante, es un tema que tiene que ver con partido y con gobierno. Es una reflexión muy propia, muy mía, y que sé que muchos compañeros comparten. Sé que quizás otros no la pueden compartir, pero sí hay muchos que la pueden compartir, porque estamos viendo los resultados, el lamentable resultado de la falta de filtros que tenemos no solamente en gobierno sino en partido, y de muchas personas que se terminan disfrazando y al final terminan ensuciando un proceso el cual ellos nunca han sentido.
y que en su momento decían que primero muertos a apoyar este proceso. Ahora, no voy a agregar nada más, sino vamos a comenzar formalmente el episodio. Comenzamos. Bueno, comenzamos el episodio. Como lo dije en la segunda parte, ya cambió de hora el reloj. Se metió ese sonido por aquí, pero bueno, seguimos. Como lo decía, al terminar la segunda parte del episodio, para comenzar a hablar a profundidad de este tema, lamentablemente nuestro proceso en los últimos 12 años ha tenido fallas en el filtro. Cuando hablo de fallas en los filtros, me refiero muy bien a partido y a gobierno. Yo soy de los que piensa que una persona no puede ser apartada para formar parte de un gobierno por su condición política, por su inclinación política. Ahora, hay niveles. Ahora, hay obviamente puntos que hay que tomar en cuenta para por lo menos apoyar lo que estoy diciendo. Si yo veo que es un profesional muy comprometido con su profesión y en ayudar al país, y yo puedo sumar y darle una responsabilidad o una tarea dentro de un gobierno, sea nacional, regional o municipal, pero más que todo yo siempre me he concentrado en el regional y municipal, obviamente hay que darle la oportunidad. Pero que a pesar de que esta persona pueda tener una inclinación política, esta inclinación política no le haga cometer en el futuro actos ilícitos. Hasta ahí lo puedo apoyar. ¿Por qué? Porque es una persona que se mantiene con una ética profesional. Pero cuando tenemos a personas políticamente opositoras recalcitrantes y de la noche a la mañana cambian su postura, no es que está cambiando su postura, es que se está moldeando al tiempo y al espacio para ocupar un cargo dentro del gobierno. Y de eso hay muchísimos personajes, no solamente en gobierno, sino también en partido. Y me voy a concentrar mucho sobre el partido. Obviamente las dinámicas políticas han cambiado y no son las mismas de hace 12 años, 15 años atrás. Las dinámicas políticas han cambiado y han llevado a que el partido se pueda abrir un poco más de lo que ya estaba abierto. Pero no podemos justificar esto, o no podemos, para avalar esto de abrir el partido, no podemos eliminar los filtros, que son filtros más éticos y no ideológicos. Porque para formar parte del partido no solamente debes tener una formación ideológica centrada, sino también debes tener ética. ¿Ética por qué? Porque nuestro partido cuando fue fundado en el año 2007, bajo una ética política, una ética socialista, humanista, en la cual una persona que tenía una formación política seguía esa ética. Pero una persona que no tiene formación política no puede seguir esta ética, porque no va a poner los intereses colectivos por encima a sus intereses personales. Una persona con un pensamiento político muy radical no va a cambiar de la noche a la mañana y va a dejar de ser azul por ser rojo. Una persona cuando es radical puede bajar su radicalismo, pero jamás saltar la barrera e irse al lado que odió por muchísimo tiempo. Y muchos personajes se han valido de la apertura de nuestro partido para agregarse, para incluirse a las filas y al final obtener cargos de gobierno, para al final cometer actos ilícitos y ser buscados por la justicia. Y ahí es donde nosotros decimos, eso sucede porque no hay una claridad política de las personas que ponen a estos compañeros y de las personas que aceptan a estos compañeros, no solamente
en gobierno, sino el partido. El partido actualmente, y lo voy a decir aquí, el partido actualmente tiene una crisis. No voy a hablar de ética, porque hablar de ética sería manchar a todos los militantes del partido y no sería justo. Pero el partido sí tiene una grave crisis al no tener un filtro que evalúe a estos personajes para no solamente obtener cargos dentro del gobierno, sino obtener cargos también dentro del partido y ser apoyados por el partido en muchas ocasiones, como por ejemplo alcaldes, concejales, diputados. Y ahí es donde esa molestia de las bases del partido se siente más. Unas bases del partido que ya vienen golpeadas por una crisis económica, unas bases del partido que ya vienen decepcionadas por actuar incluso de dirigentes históricos, que obviamente no han entendido la realidad política que vive el país. Pero además de eso, le incorporas a personas que nunca estuvieron en la política y que además de nunca haber estado en la política, vienen como paracaídas. Saltan y ya tienen una alcaldía, una diputación o una concejalía. Cuando antes odiaban el proceso. Cuando antes decían que primero muertos que ser chavistas o que apoyar a Chávez. Y el partido tiene varios de esos personajes. Y el partido ha apoyado a varios de esos personajes. Y obviamente eso genera más decepción en los cuadros históricos y de base del partido. ¿Por qué? Porque estos cuadros históricos y fuertes del partido, los cuadros de base, terminan siendo apartados por estos paracaidistas, que al final no terminan aportando absolutamente nada al partido, terminan más bien restándole al partido. Porque yo me involucro en el partido es para sumar, no me involucro en el partido para restar. Y estos personajes restan, porque cuando un compañero dirigente del partido se retira porque se siente decepcionado por esos compañeros, por esos paracaidistas, es porque están restando, no están sumando. Hay empresarios que odiaban el proceso y hoy en día son alcaldes, que nunca estuvieron en la política y hoy en día son alcaldes, porque el partido en su momento los apoyó. Personajes incluso, porque sé de varios casos, personajes incluso que se quisieron en su momento aliar con la oposición para que la oposición les diera el apoyo de sus partidos para ellos obtener la alcaldía. Pero como el partido les dio el apoyo, ellos soltaron la negociación con la oposición y decidieron ponerse la camisa roja. De esos personajes hay, y los conozco. Gracias a Dios, algunos de esos personajes no logró ni meterse en una dirección municipal ni en una dirección regional, pero existen y están allí y hablan muchas veces en nombre del partido y son incluso autoridades del partido dentro de esos municipios, porque obviamente tienen la figura de un alcalde. Ahora, ¿eso a quién afecta? Obviamente no solamente afecta al partido, sino también a las bases del partido. Por eso es que digo, todo esto que está pasando y toda esta lucha contra la corrupción debe ser también asumida por el partido para evaluarse internamente, evaluar sus filas y obviamente cerrarlas e imponer un filtro que sea un filtro real, que incluso sirva ese filtro para evaluar dirigentes que ya están incrustados en algún cargo de partido y evaluar su conducta, evaluar su desempeño. Y compañero que no tenga un desempeño positivo y que no sume, bueno hermano, gracias, pero vaya para su casa. Usted nos puede apoyar desde otra trinchera. Ojo, yo no estoy hablando de cerrar el partido para que una persona no ingrese al partido, no. Pero hay que saber hasta qué punto se puede dejar a esa persona.
Hay que saber hasta qué punto se le va a permitir a esa persona estar dentro del partido o estar dentro del gobierno. Ojo, yo aquí no digo que, bueno, como lo dije al principio, una persona con una inclinación política totalmente diferente no puede ocupar un cargo dentro de una alcaldía o una gobernación. Eso sería lo correcto, que una persona no fuera excluida por su condición política. Pero estamos hablando de evaluarla. Estamos hablando de una persona que tenga ética. Pero estos personajes que se disfrazan de rojo y al final no son nada, son personas que no tienen ética. Son personas que piensan por el beneficio personal. Son personas que piensan para llenarse más el bolsillo. Entonces al final, cuando sale una noticia del funcionario tal fue detenido por un acto ilícito de corrupción, dicen, ahí ya está el chavista este. Mira, ve, todos los chavistas son ladrones. Cuando en realidad no ven que este compañero antes decía y maldecía a la revolución, maldecía el chavismo y bueno, se tuvo que disfrazar para poder mejorar su calidad de vida. Son compañeros que incluso son fáciles de identificar, porque incluso llegan a momentos en los cuales se creen más chavistas que Chávez. Tienen el chavímetro en la mano. Muchos de ellos, no todos. Son compañeros que incluso cuando tú le das el derecho de palabra no te saben decir absolutamente nada en un discurso, porque no tienen contenido político. Son compañeros que tú les preguntas quién fue fulano de tal o qué pasó en el año tal y no te lo van a responder. Personajes que ni siquiera se saben el himno del partido, los he visto. No se sabe ni siquiera el himno del partido. Y es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque estamos hablando de la supervivencia de un partido que va a enfrentar el año que viene unas elecciones presidenciales y que sigue perdiendo dirigentes. Sigue perdiendo dirigentes de base. Dirigentes de base que se van decepcionados. Dirigentes de base que se van decepcionados no solamente por decisiones del partido. Yo considero que incluso no es tantas las decisiones del partido por las cuales ellos se puedan sentir decepcionados. Ojalá fuera eso solamente, porque sabemos de la conducta de los dirigentes de cuadro y de la madurez política de los dirigentes de cuadro, de los dirigentes de base, que pueden estar en contra de una decisión del partido, pero lo van a respetar y van a seguir adelante. Ojalá fuera eso solamente, por eso digo. Sino que en un 80% su decepción es al ver tantos personajes que no le hacen bien al partido, que no le hacen bien el proceso, siendo beneficiados por las estructuras del partido. Y se les dan cargos, y se les dan cargos, y se les dan cargos, y no se evalúan. No terminan evaluándose. No se les termina evaluando, no se les termina pasando por un filtro. Y no es que nosotros seamos radicales con este tema, sino que preocupa. Preocupa porque los casos de corrupción siguen y en un 70% son de personajes que se han disfrazado de rojo. Hay sus casos en los cuales, bueno, sí, dirigentes de hace mucho tiempo, reconocidos y probados, bueno, caen lamentablemente en las garras de la corrupción y tienen que ser sancionados, tienen que ser puestos ante la ley, puestos ante la justicia, para que ellos respondan qué fue lo que hicieron y que se demuestre en la justicia venezolana si son culpables o no. Pero insisto, preocupa. El tema preocupa. Y no lo digo como una especie de ataque. Lo digo más bien con preocupación. Con mucha preocupación. Porque estamos en momentos políticos en donde la situación va cambiando. Donde la política va cambiando. La gente ya no espera, y eso lo he dicho en varios episodios. La gente no espera lo mismo de los políticos que esperaba hace 20 años, 10 años, 12 años atrás. La gente hoy en día espera más que un discurso político. La gente hoy en día espera más que un casa por casa. La gente hoy en día espera más que una consigna. La gente espera es acciones.
y que esas acciones tengan resultados, y resultados tangibles, y resultados que perduren en el tiempo. La gente no espera de un alcalde que tenga un discurso bonito y que tenga un estilo agradable. La gente espera de un alcalde que pueda solventar los principales problemas del municipio. Problemas con servicios públicos, por ejemplo. Problemas de seguridad. ¿Qué espera la gente de un gobernador? La gente de un gobernador no espera el discurso político. La gente espera de un gobernador que actúe y que solvente las principales necesidades del Estado. Que tenga las carreteras en buen estado. Que tenga una buena relación con los demás alcaldes. Que a pesar de sus diferencias pueden ser del mismo partido, pero obviamente van a existir diferencias. Que a pesar de las diferencias trabajen en pro de la economía, en pro de la educación, en pro de la salud. Eso es lo que la gente espera de un gobernador hoy en día, o gobernadora. La gente espera del presidente de la República que el presidente de la República entienda la situación que vivimos actualmente y tome decisiones para mejorar la situación económica, la situación social en general que vive el país actualmente. Y sabemos de los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional. Sabemos de esos esfuerzos. Que, bueno, el país no es que ha mejorado. Ha habido una mejoría en la economía, pero esa mejoría en la economía obviamente no se puede traducir todavía en buenos salarios para todos los gremios y para todos los trabajadores del país. Eso se entiende. Que es una realidad que está golpeando al venezolano, sí. Sí. Y que el Estado tiene en cualquier momento que decidir sobre ello. Sí, tiene que en cualquier momento decidir sobre ello. Mejor que sea ahora. Pero ya es un tema de condiciones. Pero entonces, ¿cómo le decimos nosotros a unos docentes, unos profesores, unos maestros? Vamos a quitar la manipulación política de la derecha. Pero ¿cómo le decimos a un maestro que está protestando en la calle por un salario digno, que no tenemos recursos, que realmente no los hay, cuando se destapa un hoyo de corrupción en el cual un grupo de funcionarios se robaron 3.000 millones de dólares? Es arrecho. Me disculpan la grosería, es arrecho. Y es donde uno tiene que barajear. Hay una realidad, sí. Pero lamentablemente lo poco que está entrando al país no puede ser defalcado. Y ahí yo digo que hay que agregarle a estos personajes una pena máxima. Y una pena dura. Por valerse de sus cargos, por valerse de sus colecciones, para burlarse del venezolano. Para burlarse del país. Es el entender que las situaciones que vivimos actualmente nos llevan a estar más comprometidos. Y para nosotros tener buenos funcionarios comprometidos y con ética, debemos saberlos evaluar y no poner a cualquiera. Porque si ponemos a cualquiera se van a seguir dando los resultados que se han venido dando en los últimos años. Funcionarios corruptos detenidos o fugados del país. Y eso es lamentable. Muy lamentable. Y esta crítica también la hago, esta reflexión también la hago hacia la juventud del partido. Por ahí leí de un compañero que puso en Twitter que hay un jefe de enlace en algún estado del país que en el 2016 estaba guarimbeando y hoy es enlace de la JPSUB en ese estado. Eso es grave. Eso es otro ejemplo por el cual yo digo no tenemos filtro. Imagínense, si el partido arriba carece de filtros, imagínense la juventud. Y es un tema más delicado. Porque hablamos de juventud y lamentablemente se han dejado meter muchos jóvenes que no tienen formación ni ética política, que lo hacen porque son amigos de fulano y que los ponen en esos cargos porque son amigos de fulano y ocupan cargos de importancia o cargos de dirección en una dirección regional y municipal y hasta nacional
porque son amigos de fulano. No por su ética, no por su formación, no por su compromiso que tengan con el partido y con la juventud, sino porque son amigos de fulano. Así como yo digo, hago estas críticas, o hago estas reflexiones, yo también lanzo aquí las propuestas. Para mí el partido tiene que volver a un proceso formativo. Y no tiene que ser el mismo proceso formativo que hemos visto en los últimos años. De que nos reunimos todos en un salón y hablamos, paja. No. Tiene que ser un proceso formativo a profundidad. Y además, un plan interno del partido en el cual no solamente se revisen los dirigentes que tenemos, sino también que se llamen a los dirigentes que se han ido. Y los llamemos al encuentro dentro del partido. Que podamos tener diferentes maneras de cómo accionar políticamente, exacto. Véngase para acá, vamos a proponer, vamos a impulsar. Es el incorporar a esos cuadros que se han ido decepcionados y volverlos a enamorar del partido y volverlos a traer. Ellos nunca van a estar en la acera del frente. Por eso fue que se retiraron. Porque tienen una claridad política y una claridad ideológica. Por eso decidieron retirarse a sus casas y no irse a la acera del frente. Esa es la gran diferencia con una persona que tiene ética revolucionaria, ética política, y no una persona que, como se nos ha minado el partido, se nos ha minado el gobierno, de personas que apenas sacas del cargo van y se lanzan a la acera del frente y comienzan a lanzar tiros hacia este lado. Esa es la gran diferencia. Y a esos cuadros, a esos dirigentes decepcionados son los que tenemos que llamar. Son dirigentes comprometidos con ética. Y volverlos a enamorar del partido. Y volver a avanzar. Pero no hacerlo porque se nos viene un escenario político electoral a la vuelta de un año, año y medio. Sino porque necesitamos devolverle al partido el amor a Chávez. El amor al proceso que estamos viviendo. Entendemos las maneras de hacer política hoy en día, pero el partido no se puede olvidar de sus raíces. El partido no puede perder sus raíces. El partido no puede perderse en el camino. Al partido hay que sostenerlo. Por un lado y por el otro lado, sostener a los cuadros legendarios, a los cuadros históricos, sostener a todos los cuadros que sumen, sostenerlos de la otra mano y darles la verdadera importancia que tienen y que ameritan, porque con ellos no vamos a ver actos de corrupción, con ellos no vamos a ver actos como los que estamos viendo el día de hoy, eso se los puedo asegurar. Me alargué un poco en este episodio, pero pienso que ya llegamos al final de este quinto episodio. Por fin salió este quinto episodio. Vaya quinto episodio, con reflexiones, con contenido internacional, pero también con reflexiones en la política nacional. El sexto episodio vamos a hablar sobre la nueva manera de hacer política. Vamos a hablar de nuevo sobre la nueva manera de hacer política, porque hemos visto algunos fantasmas políticos por allí que al parecer quieren accionar o quieren ejecutar esa nueva manera de hacer política, pero sin entender lo que la gente quiere de esa nueva manera de hacer política, y terminan payaseando y haciendo el ridículo. Ojalá solamente hicieran el ridículo y no menosprecien a la mujer venezolana, porque esa es la nueva moda: regalar vibradores y menospreciar a las mujeres venezolanas y menospreciar a nuestra comunidad sexodiversa. Y ustedes saben de quién más o menos estamos hablando, pero eso es para el sexto episodio. Los saludo a todos. Quien le estuvo hablando por aquí, Manuel Rodríguez. Los invito, antes de terminar este episodio, que me sigas en mi cuenta de Instagram y de Twitter, @mfigueredo con el final, el mismo usuario para las dos redes. Y también que le des a la campanita, te suscribas a este canal para que te llegue toda la información cuando subamos un nuevo episodio. Deja tu comentario aquí en la barra de comentarios, obviamente. Y bueno, como siempre digo,
cualquier aporte que quieras hacer, si quieres que comentemos, reflexionemos sobre un tema en específico, bienvenido. Si quieres participar en un programa, en uno de estos episodios, también son bienvenidos a participar, ya sea por un mensaje, ya sea por un audio que quieran enviar, todos son bienvenidos. Ustedes pueden proponer sus temas. Así que bueno, se me cuidan, se les quiere, que Dios los bendiga a todos y sigamos el ejemplo de Mili. Como siempre digo, sigamos el ejemplo de Mili si queremos un buen mundo, si queremos una sociedad más justa y más bonita. Saludos.